Descubierto el increíble viaje de Andrew Carnegie, el sorprendente ascenso del emperador del acero. Juan siempre había sentido el peso del sacrificio que su familia había soportado para construir una vida en una tierra extraña. Criado en un hogar hispano donde las expectativas eran altos y la lealtad, inquebrantable, la presión se hacía palpable cada día. Su pequeño departamento, lleno de planos que soñaba convertir en realidades, se había transformado en su santuario y prisión al mismo tiempo. Pero ahora, en medio de la incertidumbre, un inesperado descubrimiento provocó una chispa en su interior. Una caja polvorienta olvidada en un rincón, lo llevó a las entrañas de la historia familiar que nunca había conocido. Las cartas que emergieron de aquella caja eran testigos de una amistad singular entre su abuelo y Andrew Carnegie. Cada palabra escrita brillaba con determinación y esperanza, relatos de noches interminables en fábricas, luchando por un futuro mejor. A medida que Juan leía, su corazón latía rápido, una mezcla de orgullo y anhelo íntimo. ¿Cómo podía su abuelo haber soñado tan alto en un mundo que a menudo se reía de los humildes? Era un recordatorio doloroso de que la perseverancia puede desafiar las adversidades más feroces. Sin embargo, la presión de cumplir con las expectativas de su familia era asfixiante. Su padre, un hombre forjado en el sacrificio, a menudo le recordaba la importancia de esos valores familiares. La lealtad y el sacrificio son nuestra esencia, repetía con voz grave. Pero Juan comenzaba a cuestionar. ¿Era suficiente esa lealtad cuando sus propias ambiciones lo llamaban a gritos? ¿Debía aceptar su lugar en la sombra o darse permiso para brillar? La conversación interna de Juan era caótica. Se sentía arrastrado a un abismo de autocompasión, ahogado en dilemas que parecían insalvables. Un día, después de ser menospreciado por su superior en el trabajo, las paredes de su mundo se hicieron aún más pequeñas. Ese episodio de humillación encendió en él una chispa de desesperación. La lucha de su abuelo resonaba en su mente, y lo que había comenzado como un eco lejano se convirtió en un grito ensordecedor. Pero, ¿era suficiente? Se encontró de pie, respirando con dificultad con el pecho apretado. En ese instante de angustia, una revelación le atravesó la mente. Su abuelo había desafiado las probabilidades, había encontrado formas de abrir puertas. Fue ese legado olvidado el que sirvió como catalizador de su determinación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos con la certeza de que debía honrar el legado familiar. Juan comenzó a buscar la manera de fusionar su historia con su presente. Pero cada movimiento, cada avance, también significó alejarse de las expectativas que su familia había puesto sobre él. Era un baile complicado, debería luchar solo por su ambición o compartir este camino con aquellos que lo habían apoyado. Mientras los ecos de las cartas de su abuelo resonaban con fuerza en su mente, Juan se dio cuenta de que un conflicto inminente se acercaba. Cada decisión repercutía en su hogar. La angustia lo envolvía, y se preguntaba si realmente podría trazar su propio destino sin romper los lazos que tanto valoraban. ¿Podría el honor de su familia coexistir con sus propios sueños? La tensión crecía y con ella una pregunta que pesaba como una losa. ¿Qué camino seguiría en una encrucijada donde sus deseos contra sus deberes le llevaban al borde de una decisión que podría cambiar su vida para siempre? El sonido de su propia respiración resonaba en el pequeño departamento mientras Juan intentaba encontrar claridad. Las cartas de su abuelo con sus relatos de lucha y resistencia parecían llenar cada rincón del espacio. Era ese mismo espacio en el que había soñado y planeado su futuro, un futuro que cada día se sentía un poco más alejado. ¿Qué pasaría si decidía seguir sus propios deseos, en lugar de conformarse con lo que se esperaba de él? Se sentiría como un traidor ante su familia. A medida que los días pasaban, Juan comenzó a visualizar un camino. La idea de abandonar su trabajo y profundizar en sus propios proyectos se volvió cada vez más atractiva, pero también aterradora. Ponderó cómo podría arriesgar la seguridad que su familia había construido durante generaciones. Pero aquella sensación de vacío lo empujaba a considerar la posibilidad de una nueva vida, de aventuras y desafíos que podrían llevarlo a ser el hombre que siempre había deseado ser. Un día,
mientras navegaba por Internet en busca de inspiración, se topó con un grupo local de emprendedores. Sus corazones estaban llenos de sueños y propósitos, y sus encuentros abiertos y sinceros. Decidió asistir a una de sus reuniones, un pequeño paso, pero que representaba un gran salto fuera de su zona de confort. Allí escuchó historias de fracaso y éxito que resonaban con sus propios anhelos. Cada relato lo empujaba más cerca de la fragorosa metamorfosis que había comenzado a vislumbrar, pero mientras se sumergía en estas nuevas ideas y enfoques, la lealtad hacia su familia comenzaba a provocar una guerra interna. Se sentía como si estuviera cruzando una línea invisible que una vez marcó su lugar en el mundo. Era egoísta querer buscar su destino en lugar de contribuir al legado familiar. Las voces de su padre y sus antepasados fluyeron a través de su mente, instándolo a mantenerse fiel a sus raíces. El día de su primera reunión llegó, y la adrenalina lo invadió. Al entrar al pequeño café, se sintió como un impostor en un terreno desconocido. Sin embargo, cada sonrisa y cada palabra de aliento que encontró en ese espacio lo llenaron de una determinación renovada. Comenzó a hablar con otros sobre sus ambiciones, compartiendo sus ideas y recibiendo consejos que parecían tan lejanos antes. Notó como una chispa, encendida por la comunidad y los ideales compartidos, comenzaba a calar profundamente en él. Decidió atrevería a dar un paso más y presentó un proyecto que había estado gestando. Sintió el peso de las miradas sobre él mientras describía su visión, y esto le generó una mezcla de nervios y entusiasmo. Escuchó comentarios constructivos pero también críticas. Cada respuesta lo hizo cuestionarse aún más. El temor a fracasar y decepcionar a su familia se hizo palpable, pero al mismo tiempo, había un fuego en su interior que se negaba a apagarse. Juan se encontraba en medio de una lucha entre sus ganas de avanzar y la creencia de que quizás había cometido un error. Mientras abandonaba el café, sintió el aire más fresco. Había comenzado a buscar su voz, pero cada paso parecía traer consigo más preguntas que respuestas. Antes de llegar a casa, una nueva revelación le golpeó. Había llegado el momento de enfrentarse al núcleo de sus dudas. Podría abrir finalmente una conversación con su familia sobre su deseo de seguir su propio camino. Las sombras de su pasado chocaban ahora con las luces de su futuro, y la decisión que debía tomar se acercaba más a medida que cada día pasaba. Entre sus pensamientos, se repetía una nueva pregunta: ¿sería capaz de combinar la herencia de su abuelo con sus propios sueños sin perderse a sí mismo? Con cada paso más cerca de su verdad, la tensión se intensificó, y una decisión inminente se cernía en el horizonte. El sonido del timbre en su apartamento lo sacó de sus cavilaciones. Era momento de confrontar lo inevitable. Juan respiró hondo, sintiendo la presión en su pecho. Su familia siempre había sido su ancla, pero ahora era un peso que lo arrastraba hacia el fondo. Sabía que decir lo que sentía era crucial, pero el temor a su reacción lo mantenía inmóvil. Esa noche, la cena fue un laberinto de silencios. Las preguntas no formuladas flotaban en el aire, llenando los espacios entre los platos. Juan miró a su madre, quien servía con amor. La calidez que irradiaba era un recordatorio de todo lo que había sacrificado la familia por el bienestar de cada uno. Pero también se dio cuenta de lo que estaba en juego, su propio futuro. Sería justo seguir en la penumbra de sus esperanzas. Con cada bocado que daba, pensaba en el momento en que hablaría. Las palabras giraban en su mente como un torbellino. Hoy me atreveré a hablar, se decía. Hoy es el día. Pero la lealtad, esa que había sido su brújula durante años, lo frenaba. Al finalizar la cena, el momento llegó. Necesito contarles algo, comenzó sintiendo que el corazón le latía con fuerza. La mirada de su padre se volvió seria, y sus expectativas parecían transformarse en una expresión de preocupación. Juan sintió la necesidad de justificar su camino, así que explicó fervorosamente sus experiencias en la reunión de emprendedores, el fuego que había encontrado en otros. Su madre, al principio sorprendida, comenzó a comprender. Pero el silencio de su padre era un eco ensordecedor. Juan concluyó su relato, esperando respuestas, pero solo recibió miradas que analizaban su sinceridad. El peso del silencio se convirtió en una balanza que amenazaba con inclinarse hacia el juicio. Esa noche, el insomnio lo llevó a reflexionar. Cuanto más pensaba, más se daba cuenta de que la decisión no era solo sobre él, era sobre ser sincero y valiente. Recordó las enseñanzas de su abuelo sobre el sacrificio no solo por la familia, sino por uno mismo. La herencia no era solo una carga, era un legado que podía ser reinterpretado.
¿Qué tal si su verdadero honor a ellos era seguir su propio camino? Los días siguientes se convirtieron en un mar de planificación. Juan arrastraba consigo la inseguridad, pero también un nuevo sentido de dirección. Había decidido que quería crear un negocio que no solo lo enriqueciera, sino que también rindiera homenaje a la familia que le había dado tanto. Empezó a bosquejar ideas y a investigar el mercado, enfocándose en un producto que reflejara sus raíces y su deseo de modernización. Sin embargo, la tensión se volvía palpable. Las llamadas de su padre eran menos frecuentes y las interacciones con su familia estaban teñidas de incertidumbre. Juan entendió que había un equilibrio que debía encontrar, una forma de unir sus ambiciones con el amor que sentía por ellos. Una mañana, mientras repasaba sus apuntes, un mensaje de uno de los emprendedores que había conocido lo sacudió. ¿Has pensado en hacer una presentación ante inversionistas locales? Tu proyecto tiene potencial. Esa simple invitación encendió una chispa en su interior. La posibilidad de poner en la mesa su propuesta, de ser escuchado y apoyado, le llenó de una mezcla de emoción y miedo. En ese instante, Juan supo que el siguiente paso era crucial. No solo debía demostrar a los demás su compromiso, sino también hacerse un firme convencido de su propio valor. La presentación se convertiría en la prueba de fuego. Pero, ¿y si fallaba? La sombra de su familia aún lo seguía, amenazando con su aprobación. Mientras se preparaba para el desafío, una pregunta lo acechaba: ¿está dispuesto a arriesgar su relación con su familia para seguir su sueño? La verdad se acercaba cada vez más, y con cada latido, el momento de su verdad estaba a la vuelta de la esquina. El día de la presentación llegó. Juan despertó con una sensación de mariposas revoloteando en su estómago. Miró por la ventana y la luz del sol iluminaba el mundo afuera, pero en su interior la oscuridad de sus dudas lo envolvía. Practicó en voz alta frente al espejo, ajustando su postura y ensayando las palabras que definirían su camino. La sala de conferencias era amplia, con mesas organizadas en un semicírculo. Los inversionistas, rostros desconocidos y serios, esperaban su turno. Al entrar, sintió que su corazón se aceleraba. Era la oportunidad que había estado esperando, pero también el momento que podría hacer tambalear su mundo familiar. Mientras se sentaba, el murmullo se desvaneció. La mirada inquisitiva de los inversores le golpeó con fuerza. Juan recordó la pasión que había sentido al desarrollar su idea, y se concentró en los rostros que había conocido en la reunión de emprendedores. Su historia valía la pena ser contada. Respiró hondo intentando calmar el temblor en sus manos. Hola, soy Juan y quiero compartir con ustedes una visión, comenzó, dejando que su voz resonara en la sala. Habló sobre la esencia del producto, cómo se conectaba con sus raíces y cómo representaría una modernización de la tradición familiar. Las palabras fluyeron y mientras exponía su propuesta, empezó a sentir que la confianza crecía en él. Era más que una presentación, era una manifestación de todo lo que había trabajado y sentido en silencio. Sin embargo, al concluir su discurso, recibió una serie de preguntas que desafiaron su preparación. Un inversionista con una ceja levantada, indagó sobre los riesgos del mercado. ¿Por qué deberíamos invertir en ti y no en alguien con más experiencia? El eco de esas palabras resonó en su mente. Juan sintió que por un instante el aire se le escapaba de los pulmones. Con un esfuerzo sobrehumano, se recomponía. Porque yo soy ese alguien, replicó su voz augurando una seguridad renovada. Explicó que su falta de experiencia era un punto a su favor, pues estaba dispuesto a aprender, adaptarse y arriesgarse de maneras que otros no lo harían. Durante años había sido el hijo obediente, ahora, estaba dispuesto a ser el innovador. Al final de la presentación, aunque no vio sonrisas de aprobación, la incertidumbre se vio acompañada por murmullos de interés. A medida que se retiraba de la sala, un sentimiento extraño lo invadió, había expresado su verdad sin reservas. Sin embargo, la duda se deslizó en su mente: su familia lo comprendería, o la distancia entre sus ambiciones y su legado se haría más palpable. En los días siguientes, la espera se tornó una tortura. Contestando correos y viendo su teléfono, la ansiedad provocaba más dudas. ¿Había hecho lo correcto al perseguir sus sueños? Por las noches se despertaba en medio de la oscuridad, preguntándose si sería capaz de sostener el peso del descontento familiar mientras se esforzaba por construir su propio futuro. Un martes, mientras revisaba un mensaje que volvió a encender su esperanza, recibió una llamada. Era su madre. Su voz estaba temblorosa. Juan, debemos hablar. Su corazón se encogió. ¿Sería esta la reacción que temía?
La incertidumbre lo envolvía, pero una cosa era clara, el momento decisivo estaba más cerca que nunca, y lo que quería de la vida comenzaba a delinearse con más claridad. Y con la voz de su madre al otro lado de la línea, supo que una nueva confrontación se aproximaba, podría realmente reconciliar su sueño con el amor que sentía por su familia. La llamada se detuvo en su mente como un eco persistente. Juan se sentó en la esquina de su cama, los pensamientos se agolpaban y sus emociones chocaban como olas contra un barco en mar abierto. Había imaginado esta conversación en múltiples ocasiones, cada vez con un resultado diferente y sin embargo, nunca como esta. La voz de su madre seguía vibrando en su interior, una mezcla inquietante de amor y preocupación. Su madre había sido la voz de la razón en su vida, la que le enseñó que el esfuerzo y la dedicación son la clave para el éxito. Ahora, al otro lado de la línea, esa voz parecía titubear. ¿Lo apoyaría en su búsqueda, o la decepción hablaría más fuerte que el amor? Se obligó a calmar la tormenta interior, mientras la ansiedad se elevaba. Juan, estoy preocupada por ti, comenzó su madre, su tono era más pesado de lo que él había anticipado. Las palabras de desasosiego atravesaron la distancia como un rayo afilado. No entiendo por qué tomaste esa decisión. Sabes que la tradición familiar es muy importante. A cada frase que salía de sus labios, Joan sentía apretar la presión en su pecho. La tradición familiar no solo era una herencia cultural, sino un vínculo con su historia, con sus antepasados. Pero ¿qué pasaría si su futuro no pertenecía a esa narrativa, sino que era un nuevo comienzo que escribiría? Tentado a justificar cada decisión, se dio cuenta de que su necesidad de aprobación se enfrentaba a una verdad aún más profunda, su deseo de ser el mismo. Mamá, quiero construir algo que tenga un sentido, algo que resuene conmigo, no con lo que se espera de mí. Silencio. La debilidad de su voz le indicaba que había tocado una cuerda sensible. Mientras el silencio se alargaba, Juan sintió que la inseguridad le acechaba de nuevo. Sin embargo, pensó que en ese momento podría ser más que el hijo obediente, estaba decidido a ser el arquitecto de su propia vida. Estoy dispuesto a aprender, a cometer errores. Pero si nunca intento, jamás sabré si puedo hacer algo diferente, continuó, cargando su voz de determinación. En su interior llevaba la convicción de que no se trataba de rechazar su legado, sino de redefinirlo. Su madre finalmente respondió, su voz ya sin el titubeo previo. Solo quiero que tengas una vida estable, que no te arriesgues a perderlo todo por un sueño. Cada palabra parecía una advertencia, un llamado a la sensatez. Lo entiendo, mamá, y valoro tu preocupación. Pero necesito explorar mis propios caminos para saber dónde pertenezco. Las palabras salieron de su boca como una declaración de independencia, un grito silencioso al universo. La conversación terminó, pero en su mente se había sembrado una semilla de autodescubrimiento. Durante días, Juan se sumergió en la lectura sobre emprendimiento, asistió a talleres y empezó a conectar con personas que compartían su visión. Cada experiencia le otorgaba una nueva perspectiva, una chispa de convicción que avivaba su llama interior. En medio de este torbellino de crecimiento y exploración, comenzó a ser consciente de su propia capacidad de resiliencia. Con cada rechazo que recibía de los inversores, se levantaba más fuerte y decidido a innovar en la manera de presentar su idea. Aprendía a ver cada tropiezo como una lección, cada crítica como una oportunidad de mejorar. Una noche, mientras escribía en su diario, se dio cuenta de algo significativo, había descubierto una voz propia que nunca había conocido. Esa estructura que había sentido siempre como una carga se convertía ahora en una vía para redefinir su historia. Ya no era solo el hijo en la sombra de su legado, estaba aprendiendo a esbozar su propia narrativa, sin embargo, un nuevo desafío se cernía sobre él. Alguien del pasado, un antiguo amigo de la infancia, lo contactó y le ofreció una oportunidad inesperada. ¿Podría este nuevo camino ayudarlo a cerrar la brecha entre sus sueños y la familia que siempre había querido complacer? La incógnita se instaló profundamente en su ser, presionando a Juan a tomar decisiones que podrían cambiar su rumbo para siempre. La oferta de su antiguo amigo resonaba en su mente como un tambor persistente. Juan sabía que aceptar ese nuevo desafío podría significar una bifurcación en su camino, un giro que podría acercarlo a su sueño o arrastrarlo de vuelta a las expectativas que había decidido desafiar. Esa colisión de emociones lo mantenía alerta, poniendo a prueba su determinación de ser auténtico. El encuentro que se avecinaba era con Mario, un compañero de la infancia que había seguido un camino diferente. Mientras Juan había empezado a explorar el mundo del emprendimiento,
Mario había acumulado experiencia en el sector tradicional, guiado por la seguridad de un trabajo estable. La promesa de aliarse con Mario, quien estaba dirigiendo un proyecto que combinaba innovación y legado, podía parecer la solución perfecta para unir sus aspiraciones con la tradición familiar. Pero en el fondo Juan sabía que cada decisión conllevaba un coste. Los días previos a la reunión se convirtieron en momentos de reflexión intensa. Se sentaba en su escritorio con el ruido del tráfico de fondo, y ponderaba las implicaciones de su elección. Quería convencer a su madre de que estaba tomando el camino correcto, pero sobre todo necesitaba convencerse a sí mismo. Había descubierto su voz, su potencial, y eso era un músculo que debía seguir fortaleciendo. Mientras tanto, se dedicó a investigar sobre el proyecto de Mario. Esbozó las posibles ventajas de unirse a él, la red de contactos, la estabilidad financiera y la experiencia de alguien que conocía el terreno. Aún así, cada vez que imaginaba la vida que podría llevar en ese camino, una pizca de decepción se infiltraba en su mente. ¿Era realmente su propia voz, o se trataba de un eco del pasado que lo arrastraba hacia donde no quería ir? La noche anterior a la reunión, Juan tomó la decisión de que no iba a llegar con dudas, sino con claridad. Se sentó frente a su portátil y escribió un detallado esquema de lo que quería lograr. Sus objetivos incluían no solo su propia estabilidad profesional, sino también cómo podría influir positivamente en la visión de Mario con sus ideas innovadoras. Se comprometió a no dejar que la nostalgia por la amistad nublara su juicio. Sería una colaboración basada en el respeto mutuo y la búsqueda del crecimiento. Al llegar el día, se encontró en un café al aire libre donde Mario lo esperaba. La atmósfera era acogedora, el aroma del café recién hecho llenaba el aire, y el murmullo de las conversaciones lo envolvía, como un telón de fondo de posibilidades. Cuando se sentaron, la charla comenzó con anécdotas del pasado, pero Juan no podía permitirse distraerse. Tenía que sentir que la pasión lo guiaba. Juan, siempre has tenido talento para captar oportunidades, dijo Mario, inclinándose hacia adelante. En este proyecto, tenemos la posibilidad de transformar la manera en que se hace negocios en nuestro campo. Quiero que seas parte de esto. Juan sintió una mezcla de entusiasmo y temor. La oferta era tentadora, un reflejo de su propia lucha por encontrar un camino familiar. Pero lo que realmente le dio fuerzas fue un pensamiento claro: no podía comprometerse a seguir un modelo que no coincidía con su visión. Mario, me encanta la idea, comenzó, su voz firme. Pero necesito que sepas que quiero hacer esto a mi manera. Integraremos lo nuevo con lo que ya existe, estoy convencido de que podemos lograr algo más potente juntos, sin perder nuestras individualidades. Ambos se miraron a los ojos, y en ese instante Juan sintió haberse deslindado de las expectativas pasadas, reclamando su lugar en la conversación. Tenía una opción, una oportunidad, un camino que no solo podía ser exitoso, sino también auténtico. Sin embargo, el nudo en su estómago permanecía. La mirada de Mario era de aceptación, pero Juan sabía que el verdadero reto aún no había llegado. Cuando se levantó de la mesa, se despidió de su amigo con una mezcla de determinación y ansiedad. Sería capaz de equilibrar su pasión con las exigencias de la colaboración sin perderse a sí mismo. Mientras se alejaba, un mensaje apareció en su teléfono. Era de su madre, una simple expresión de amor, pero que volvía a su mente: solo quiero que tengas una vida estable. La tensión latía en su pecho. La constante lucha entre lo que se espera y lo que uno desea parece que estaba lejos de resolverse. En el fondo de su ser, una nueva pregunta emergió: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para ser el arquitecto de su propia vida? El sol brillaba intensamente mientras Juan caminaba hacia su casa. Las ideas encontradas en su mente chocaban como olas al romperse contra las rocas. La decisión de colaborar con Mario había traído una mezcla de expectativas y responsabilidades que amenazaban con desbordar sus límites. Era un nuevo amanecer, sí, pero también un panorama inquietante que lo empujaba a cuestionar su dirección. Las semanas siguientes al encuentro se sintieron como una montaña rusa emocional. Juan y Mario comenzaron a trabajar en el proyecto, enfrentándose a los desafíos de integrar sus visiones. Sin embargo, cada interacción dejaba a Juan con una sensación de desasosiego. Sentía que su voz, esa que había luchado por fortalecer, se desvanecía en el ruido de las dinámicas del equipo. Las decisiones importantes estaban a menudo marcadas por los recuerdos de la infancia, momentos que Mario, por su experiencia convencional, parecía venerar más que a la innovación. Un día, mientras revisaban presentaciones para una reunión crucial con inversionistas, Juan se sintió estancado.
Las ideas que solían fluir con naturalidad se encontraban atrapadas en una red de expectativas y conceptos preconcebidos. Se tomó un momento, se apartó del flujo habitual de trabajo y se sentó en un banco en un parque cercano, donde el murmullo de las hojas lo acompañaba. Allí, en la tranquilidad reforzada por el canto de los pájaros, comenzó a repasar sus aspiraciones. En ese momento de reflexión, Juan entendió que había estado cediendo a la presión por encajar. La tarde se tornó en un ejercicio de autodescubrimiento, comenzó a enumerar sus fortalezas, los aspectos innovadores que había traído al proyecto. Decidió que era hora de comunicar clara y audazmente sus inquietudes. La idea de una colaboración en la que su voz solo fuera un eco no podía continuar. Al regresar a la oficina, encontró a Mario discutiendo con otro miembro del equipo sobre una estrategia conservadora que Juan había cuestionado en privado. Enfrentar a Mario no sería fácil, pero había llegado el momento de hacerlo. Juan respiró hondo, se acercó y dijo con firmeza: «Mario, creo que debemos revisar nuestra dirección». Mario lo miró sorprendido, y la sala se volvió silenciosa. «¿A qué te refieres?», preguntó conteniendo la frustración. Juan sintió como la adrenalina subía por su cuerpo, pero se mantuvo firme. «Estamos obsesionados con replicar lo que ha funcionado en el pasado. Necesitamos poner sobre la mesa nuestra visión innovadora y atrevernos a disrumpir el status quo. Esa es nuestra verdadera ventaja, y está en nuestra esencia», expuso, cada palabra destilando la determinación que había encontrado en sí mismo. El diálogo fue intenso, diferentes perspectivas chocaron, pero al final del intercambio, algo profundo se había transformado. Mario, aunque al principio reticente, comenzó a reconocer la claridad y la fuerza en las palabras de Juan. El desafío lo había llevado a considerar su propia percepción de lo que podían lograr, empezando a abrirse a un camino más arriesgado. Sin embargo, mientras comenzaban a ajustar su estrategia, Juan sentía que el momento representaba algo más grande que un simple cambio en la planificación. La conversación había sido un punto de inflexión, un llamado a redescubrirse no solo como colaborador, sino como un líder en la innovación que había deseado ser. Las semanas siguieron avanzando, pero lo que una vez había sido una colaboración inestable comenzaba a tomar forma, y la emoción del potencial estaba acompañada por el nerviosismo de enfrentar riesgos. La conexión profesional entre Juan y Mario había evolucionado, pero la lucha interna de Juan no había desaparecido. La presión por cumplir con las expectativas de su madre lo seguía acechando. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, un mensaje apareció en su computadora, un recordatorio sobre la próxima presentación ante los inversionistas. Al mirar el cronograma, un escalofrío de ansiedad lo recorrió. La culminación de todos sus esfuerzos se acercaba y la pregunta que lo había acompañado desde el principio resonó aún más fuerte. ¿Sería capaz de presentarse como el verdadero arquitecto de su vida? Con un nuevo impulso, Juan se dio cuenta de que la respuesta a esa pregunta debía surgir antes de cualquier presentación. El auténtico desafío era superar las expectativas externas y aceptar su propia versión del éxito. Ahí, en ese momento de introspección, supo que este viaje no solo se trataba de construir un negocio, sino de forjar una identidad. Mientras la noche avanzaba, en su mente se gestaba la decisión que marcaría su camino hacia adelante, un movimiento audaz que podía, finalmente, traer claridad a su confusión. En ese contexto, una sombra de incertidumbre se cernía sobre sus pensamientos. ¿Realmente estaba listo para arriesgarlo todo y ser completamente el mismo ante los demás? La presentación se acercaba como un tren de carga, imprimiendo un ritmo ansioso en el corazón de Juan. Las imágenes de su madre, siempre estirando los límites de lo que él podía ser, emergieron en su mente, llenas de expectativas no verbalizadas. En esa lucha constante entre su deseo de ser fiel a sí mismo y el miedo a decepcionarla, empezó a sentir que el control sobre su trayectoria se le escapaba. Sin embargo, a medida que pasaban los días, algo en su interior empezaba a agitarse. El día de la reunión llegó, y la sala estaba llena de rostros serios e inquisitivos. Nunca había sido bueno para jugar a ser alguien más de lo que era. Aunque Juan había ensayado su discurso, las palabras se sentían pegajosas en su garganta. Al ver a los inversionistas esperando, un impulso irrefrenable atravesó su mente. Sería un error intentar encajar en moldes ajenos que ya no lo definían. Al empezar a hablar, su voz tembló ligeramente, pero en lugar de detenerse, se permitió avanzar con honestidad. Relató la esencia del proyecto, su visión y cómo habían construido cada paso juntos con Mario. Las ideas que antes parecían lejanas comenzaron a cobrar forma, iluminando el espacio con un brillo genuino. Esto no es solo un negocio, dijo, sintiendo cómo la energía fluía a través de él. Es un llamado a crear un impacto.
A reimaginar cómo se presentan soluciones en el mercado. Sí hay riesgos, pero cada innovación, cada cambio verdadero, proviene de la valentía de desafiar lo convencional. Los inversionistas se miraban entre sí, algunas cejas se alzaron, pero lo que más animaba a Juan eran sus propias palabras. La autenticidad resonaba más fuerte que cualquier estrategia formulada en la soledad de la oficina. De pronto, la presión por cumplir con las expectativas externas se desvaneció, sustituida por un fuego interno renovado. Al terminar, sintió que una carga había sido levantada y, aunque aún no conocía el veredicto de los inversionistas, algo profundo había cambiado en él. Tras la presentación, Mario se le acercó con una sonrisa que denotaba orgullo. No sabía que tenías eso dentro de ti. Necesitamos más de esa autenticidad si queremos realmente romper las barreras. La conexión entre ambos había crecido, pero Juan entendió que el desafío mayor aún estaba por venir, la aceptación de su verdadero yo, tanto en su vida personal como profesional. Las siguientes semanas después de la presentación fueron construidas sobre un nuevo terreno. Sus decisiones se volvieron más alineadas con sus principios. Desafió a su equipo a pensar más allá de límites preconcebidos, y con cada sesión, descubrieron que la innovación no solo procedía de la lógica, sino también de la empatía y el entendimiento de los demás. Sin embargo, en el fondo, un eco repetido de inseguridades quedó presente. La voz de su madre seguía resonando, incesante en sus pensamientos. ¿Has hecho lo suficiente? ¿Te has asegurado de que todo sea perfecto? Esa voz crítica ahogada en ahí, se convirtió en un recordatorio de que la búsqueda del reconocimiento aún lo acechaba. Un día, después de una intensa sesión de trabajo, Juan se sentó a revisar los comentarios que había recibido de los inversionistas. Entre las observaciones de aliento, había una frase que capturó su atención: nos gustaría ver más de esa autenticidad, no solo en el producto, sino en la persona detrás de él. Esa pequeña línea lo atravesó como una luz, iluminando un camino que no había considerado. Juan se dio cuenta de que aún le faltaba enfrentar ese último bastión, su madre. La idea de tener una conversación honesta, donde confrontara las expectativas familiares y reclamara su derecho a su propio modelo de éxito, era, quizás, el verdadero desafío de su viaje personal. Siguió dando pasos hacia adelante, pero ahora con la intención de no solo ser un líder en su campo, sino también el hijo que podía ser fiel a sí mismo. Mientras se sentaba a escribir la carta que sabía debía enviar, un escalofrío de incertidumbre lo recorrió. La pregunta ahora no era si estaba listo, sino qué sucedería cuando finalmente se permitiera ser él mismo, sin reservas ni miedo. Esa revelación lo llenó de una energía ambigua. Estaba empezando a entender que la búsqueda del éxito verdadero estaba, en última instancia, ligada a descubrir y abrazar su identidad auténtica. ¿Cuál sería la reacción de su madre? La respuesta a su dilema personal estaba al alcance, pero el camino hacia esa conversación se extendía como un laberinto. Una nueva incertidumbre se cernía sobre él. ¿Está preparado para enfrentar no solo a su propia verdad, sino también las expectativas que siempre lo habían acompañado? El ruido del teclado resonaba en el silencio de su oficina. Las palabras escapaban de su mente una tras otra, pero siempre quedaban atrapadas en la red del miedo a ser juzgado. Juan tomó una respiración honda y dejó su carta a un lado, sabiendo que su viaje hacia la autenticidad no podría comenzar con un pliego de papel. Tenía que ser mucho más que eso. Decidió que lo que realmente necesitaba era una conversación cara a cara. La idea lo llenaba de nervios, pero también de un tipo de energía que había estado ausente durante mucho tiempo. Había llegado el momento de liberar las expectativas y abrirse al amor que siempre había sentido, pero que había estado oculto detrás de las dudas. Con cada día que pasaba, se volvía más consciente de su entorno. Su equipo no solo lo necesitaba como líder, sino también como alguien auténtico que compartiera sus vulnerabilidades. Las sesiones se convirtieron en diálogos abiertos, donde las ideas emergían y chocaban como olas contra un acantilado. Se sentía más enérgico, más conectado, el miedo se transformó en motivación. Sin embargo, su propia historia seguía atrapada en un hilo nada claro. Una tarde, mientras discutía una estrategia de mercado innovadora con su equipo, se dio cuenta de que la dirección del proyecto presentaba similitudes inquietantes con las expectativas que había sentido de su madre. Era como si, en su afán por ser fiel a sí mismo, había terminado causando el mismo tipo de presión. Ciertamente su madre no había establecido eso explícitamente, pero el reflejo de sus propias inseguridades se manifestaba allí. Este momento de revelación le provocó el mismo frío que había sentido al escribir su carta, una mezcla de claridad y aprehensión. Decidió que necesitaba un enfoque decisivo.
A fines de esa semana, llevó a su equipo a un retiro, ubicado en un lugar lejano que favorecía el pensamiento profundo y la apertura. Quería crear un espacio donde no solo pudieran repensar el proyecto, sino también sus propias voces y roles dentro de él. Quizás al desbloquear sus miedos colectivos, también podría descubrir sus propias limitaciones. Este retiro podía ser tanto un catalizador para el cambio como un espacio para la vulnerabilidad. Esa noche, al ver las estrellas en el cielo abierto y sentir el murmullo del viento, una decisión tomó forma en su mente. No podría ser el líder que su equipo necesitaba si no confrontaba su propia verdad. La presión de las expectativas se disolvía en la brisa nocturna, y una claridad despuntó en su corazón. Iría a casa a hablar con su madre. Sus pensamientos vagaban entre la preocupación por la reacción de ella y el deseo de ser aceptado. El punto de quiebre era inminente. Tendría que prepararse para una conversación que podía determinar no solo su futuro como empresario, sino también su relación con la figura que había determinado su destino durante tanto tiempo. ¿Qué pasaría si su madre no entendía su nuevo camino? ¿Lo vería como un fracaso o como un triunfo? Mientras sus compañeros de equipo exploraban nuevas ideas, Juan se dedicó a descifrar cómo podría articular su verdad sin ceder ante los miedos. La conexión nueva y valiosa que había forjado con su entorno le proporcionó coraje, pero el reto familiar seguía acechándolo. Esa batalla en su interior se intensificaba, sin embargo, el tiempo no se detendría. El momento de la verdad se acercaba, y cada paso que daba hacia su autenticidad era un paso hacia el abismo de lo desconocido. Después de semanas de incertidumbres y confesiones, sabía que la conversación con su madre no solo era esencial, era inevitable. Podría enfrentar la posibilidad de ser rechazado y aún así mantener su verdad intacta, y así, en medio de esa tormenta emocional, se dio cuenta de algo fundamental: al final, todo era un acto de valentía. La valentía no se medía solo por el éxito de sus proyectos, sino también por el cumplimiento de su verdad personal. Cuando la noche se adueñó del cielo, Juan se sentó en su habitación y escribió lo que sentiría al abrir la conversación. Sería suficiente para enfrentar el desafío más grande de todos. El eco de sus pensamientos resonaba en el fondo de su mente. Estaba dispuesto a hacerlo, pero las dudas seguían ahí, latentes, esperando a que él tomara la decisión definitiva. Todo se reduciría a ese momento transformador. ¿De verdad estaba listo para dar ese paso? La conversación que Juan había postergado durante tanto tiempo finalmente llegó. Un domingo por la tarde el hogar familiar se llenó de esa calidez entrañable que solo las reuniones familiares podían ofrecer. Mientras su madre ponía la mesa y su padre conversaba con un tono relajado en la sala, Juan sintió que la presión lo envolvía de nuevo. Aquel marco familiar que había sido su refugio y su prisión se tornaba en el escenario de su revelación. Mientras sus padres servían el almuerzo, observó cómo su madre sonreía y se movía con gracia. Leía entre líneas la esperanza y la carga de expectativas que siempre portaba en sus manos. Cuando se sentaron a comer, cada bocado parecía amplificar su determinación. Era el momento de abordar la verdad que había estado guardando. Necesito hablar de algo importante, comenzó Juan, notando las miradas de atención que se posaban sobre él. No era la voz temblorosa del pasado quien hablaba, era una voz nueva, una voz que se había forjado en el fuego de la incertidumbre. Su madre lo miró con inquietud, y su padre se inclinó ligeramente hacia adelante. Explicó cómo había estado sintiendo durante mucho tiempo que sus sueños e inquietudes se dispersaban entre la tradición y las expectativas familiares. Relató su experiencia en el trabajo, cómo había comenzado a construir una conexión con su verdadera pasión y las oportunidades que su abuelo había forjado en su vida. Las palabras brotaban con claridad y emoción, revelando las tensiones que habían mantenido escondidas por tanto tiempo. El silencio se adueñó de la mesa, la tensión palpable en el aire. La reacción de sus padres fue sutilmente predecible, el temor a perder a su hijo se reflejaba en sus rostros. Pero lo que Juan no esperaba era la comprensión que emana del corazón de su madre. Ella había levantado la mirada con lágrimas en los ojos, no de decepción, sino de reconocimiento. Juan, siempre he querido lo mejor para ti, respondió finalmente su madre, con una voz más suave de lo que él esperaba. No quiero que repitas los sacrificios que hicimos, pero necesitaré tiempo para entender esta nueva dirección. Su padre, aunque con menos palabras, asintió en complicidad, mostrando una apertura que Juan nunca antes había presenciado. Lo que siguió fue una conversación más profunda y franca, donde cada uno pudo expresar sus miedos y esperanzas.
Aquellas palabras compartidas fueron el puente que Juan necesitaba para seguir construyendo su propio camino, sin el peso del temor a decepcionar. Mientras el diálogo se desarrollaba, la distancia entre sus deseos y las expectativas familiares se fue achicando, creando un nuevo espacio para el entendimiento. Los días posteriores fueron un viaje de reconciliación entre sus viejas creencias y su emergente autonomía. Con el respaldo de sus padres, Juan se sintió en libertad para profundizar en su negocio, creando un prototipo que honraba sus raíces mientras abrazaba la modernidad. Los proyectos empezaron a fluir, las ideas cobró vida y su confianza se fortalecía con cada pequeño triunfo. Un mes después, logró asegurar una pequeña inversión de un grupo de inversionistas inspirado por su presentación anterior. Este apoyo no solo era un alivio financiero, sino también un reconocimiento tangible a su esfuerzo y dedicación. La sensación de lograr algo por su propia cuenta reflotó sus esperanzas y sus pasiones. Finalmente su negocio comenzó a tomar forma y con ello, una nueva identidad emergió. A medida que la historia de Juan se expandía, su relación con su familia se reconstruyó sobre nuevas bases, un lugar donde podían celebrar sus éxitos juntos sin que el miedo o las dudas oscurecieran su camino. Juan descubrió que el amor verdadero no solo se trataba de cumplir con las expectativas, sino también de apoyarse mutuamente en la búsqueda de su propio destino. En ese instante de satisfacción y realización personal, Juan comprendió que su viaje no había sido solo sobre construir un negocio, sino también sobre convertirse en la persona que siempre había soñado ser, e igualmente en el hijo que su familia merecía. La aceptación de su legado, de su familia y de su voz se convirtieron en la fórmula mágica de su crecimiento y triunfo. Ese día, mientras contemplaba su pequeño espacio de trabajo y los planos extendidos frente a él, sintió que al fin había llegado a casa. Era un lugar donde los sueños se gestaban sin límites y donde cada paso dado había sido fundamental para alcanzar el propósito que finalmente era suyo. Ahora, Juan no solo había conquistado un nuevo camino profesional, sino que a través de su transformación personal, se había convertido en un verdadero arquitecto de su propia vida. Es hora de que tú también formes parte de esta emocionante transformación. No esperes ni un segundo más para suscribirte a nuestro canal y ser parte de las próximas historias inspiradoras que llegarán. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a llegar a más ciudadanos en búsqueda de superación. Comenta tu reacción a esta historia o tus propias teorías sobre el cambio y no olvides compartir inmediatamente este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan inspiración en sus vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo, tu compromiso puede llevar a otros a su camino de transformación. No te quedes atrás.